Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Perspectivas aquí en Rompeviento TV. Si está usted viendo bien, Claudia Lizaldi, actriz, activista, está nuevamente aquí en Rompeviento TV. Y ¿se acuerda usted que en septiembre hicimos aquella mesa política de temas políticos? Bueno, pues aquí está el mejor flautista del mundo, Horacio Franco, nuevamente con nosotros, y el mejor actor del mundo, Damián Alcázar, también con nosotros. Esto es Perspectivas, Rompeviento TV. Bienvenido y bienvenida. Comenzamos. Sí, los está usted viendo bien. Y la vez pasada, cuando hicimos el programa, algunas personas decían, ¿pero qué hace un flautista y una actriz y un actor hablando de política? Bueno, pues para que vea que todos estamos en todo y que qué bueno que tenemos actores, actrices o gente que tiene una cierta relevancia o mucha relevancia en el ámbito donde se mueve y que ojalá los demás actores, actrices, músicos y demás hicieran lo mismo. Bienvenida, mi querida Claudia. Ay, te quiero, los amo a todos. Y sí, lo que dices, si somos ciudadanos de algún país y todos lo somos, tenemos que ser obligadamente politizados. Necesitamos participar de la política, de otra manera no se construye un país en conjunto como se supone que debería de ser. Horacio Franco. No, pues muchísimas gracias por esta invitación. Y claro, pues sí, qué bueno que estamos aquí, nosotros como artistas que somos, pero también qué bueno que un periodista de tal relevancia como tú nos invite y nos tome en cuenta, en realidad, porque a veces somos la cereza del pastel para muchos, ¿no? Para muchos comunicadores, para muchos periodistas, sí como que lo toman no tan en serio como realmente nosotros lo tomamos, ¿no? La cuestión de participar activamente en un cambio, en una sociedad, en cambio, en un país, de estar politizados, como bien dijo Claudia, eso a veces se nos, no es que se nos vete, pero no se nos toma tan en cuenta como deberíamos, ¿no? Y sobre todo, yo creo que es muy bueno el esfuerzo que hace Rompeviento TV al incluir esas mesas tan diversas, con periodistas, sí, de relevancia como las que hacen ustedes siempre, pero también con gente de la sociedad civil o de la sociedad artística o de las sociedades de cualquiera, que finalmente tenemos mucho que decir. Gracias, Horacio. Gracias. Damián Alcázar. Bueno, primero, gracias por presentarnos así, como ustedes ven, somos amigos, ¿no? Claro. Después decirte que es época de cambios y que esta época de la cuarta transformación ha cambiado a los mexicanos. Ahora, para mi sorpresa, más del 80% está metida en debates y hablando de política, cuando antes eran apáticos, digo eran porque yo zafo y me imagino que mis amigos también, y no les importaba porque todos los políticos son iguales y ya estamos viendo que no. Y entonces todo se empieza a generar con renovado, no sé, no solo esfuerzo, sino anhelo de que las cosas avancen. Y entonces todos tenemos que participar, todos, no solo los de nuestro medio, sino los dentistas, los técnicos, los obreros, los campesinos, tienen que saber que las cosas están cambiando y que ellos son parte primordial de ese cambio. Tenemos que hacerlo así, si no, se lo dejo a los politólogos y a los comentaristas y a los... No. Qué miedo comentar, yo no sé nada, ¿sabes? Y bueno, necesitas saber, necesitas estar informado. Por eso, volviendo al punto, decíamos que bueno que existen espacios y cada vez más tipo Rompeviento, de este estilo, donde la información corre desde un lugar mucho más equilibrado y no tan en la orilla una o la otra, porque no se necesitan esas orillas, no suman. Necesitamos entender que estaban así, exacto. Así. Y es como tú no opines, tú no sabes, no, todos sabemos, y si no sabemos tenemos que saber, informarnos. A mí algo que me molestaba desde joven, perdóname Horacio,
desde muy jóvenes. En la mesa no se habla de política ni de religión. No, hombre. Y luego ni de fútbol. Y tú dices, perdón, de política sí. De religión hay que hablar también para aclarar las cosas, porque no las tenemos claras. Y el fútbol podemos obviarlo. Fútbol podemos obviarlo. El fútbol nos vale madre, ¿no? ¿Verdad? A mí sí, pero bueno. Absolutamente, absolutamente. A mí no tanto, Solo pero... Messi me gusta. Ah, a mí también. A mí los Oigan, Tigres. primer tema. La vez pasada hablamos precisamente de Andrés Manuel López Obrador, cómo iba en los primeros meses. Fue la mesa en septiembre, 4 meses después estamos de regreso. Y quisiera iniciar con un tema precisamente que ayer adquirió una vez más, mucha relevancia, que es el tema de los migrantes. Hubo una acción de la Guardia Nacional con los migrantes que intentaron cruzar en este vía crucis que tienen los migrantes todo el tiempo. Y hubo muchas críticas a la Guardia Nacional. Entonces, pasamos ese videíto cortito que dura unos 30 segundos y después, ¿qué respondió Andrés Manuel López Obrador en la mañanera del día de hoy? Vamos a verlo, por favor, Santi. Lleva obviamente a una cuestión de prioridades. ¿Por qué cientos de Guardia Nacional para contener a migrantes que a lo mejor no ponen en peligro a los mexicanos como lo hacen los grupos criminales? Gracias. Dos cosas, aunque va a aclarar todo esto el secretario de Relaciones Exteriores. Yo solo les digo dos cosas. Una, que se procura que se aplique la ley sin violar derechos humanos. Eso lo hemos logrado, incluso ayer. Nuestros adversarios, los conservadores, quisieran pues que se reprimiera, tener la foto, los que no decían nada antes y ahora están a la casa, ¿no?, del gazapo, tener la foto de un guardia nacional golpeando a un niño migrante, pues no, porque no somos iguales. Derechos humanos, ofrecer refugio. Sí. Y aunque parezca contradictorio, protección, porque si no los cuidamos, si no sabemos quiénes son, si no tenemos un registro, pasan, ¿sí?, y llegan al norte y los atrapan las bandas de delincuentes y los agreden, porque así era antes también, los desaparecían. Entonces, cuando dice, ¿por qué la Guardia Nacional? Sí. Bueno, porque necesitamos que se respeten nuestras leyes, como lo hacen todos los países, sin violar derechos humanos y también con protección. Pero todo esto lo va a explicar el secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, ese es Andrés Manuel López Obrador dando una respuesta puntual y que abro yo aquí la pregunta para ustedes. Horacio Franco, ¿es un tema debatible? Hay
toda la corriente simpatizante con López Obrador casi no acepta ninguna crítica a López Obrador, a su gobierno, y por el otro lado tienes a un Andrés Manuel en una situación bastante compleja, porque sí es una cantidad de migrantes tremenda que finalmente termina deteniéndose o en el interior de la República o sigue llenando la frontera norte, ¿no? En Tijuana, en Reynosa. Rosarito, en Rosarito hay una cantidad enorme ya de migrantes, y ya con trabajo y ya operando. Entonces, y recibidos por la sociedad, hay que decir. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo justo? Desde tu mirada, ¿cómo consideras que está haciendo la acción de López Obrador? Es que el presidente es un político, mira, lo vemos todos los días en las declaraciones. Yo me echo partes de las mañaneras y lo veo siempre como un político con un colmillo enorme, totalmente, siempre saca la casta como político, pero está entre dos fuegos. O sea, ¿por qué empezó todo esto? Pues por Donald Trump. O sea, porque tenemos la terrible tragedia de tener a Estados Unidos, a Trump, sobre nosotros, ¿no? Y bueno, lo de la amenaza de los aranceles del 5%, etcétera, etcétera, los obligó precisamente a recular en esa lead humanista que había prometido el gobierno para los migrantes, ¿no? Que se les va a dar trabajo, se les va a dar asilo, etcétera, etcétera. No quiere decir que no se les esté dando o no se les haya dado, porque aquí, como tú bien dices, Claudia, ya hay muchos lugares donde está lleno de migrantes ya con trabajo, ya con un sustento diario, pero obviamente esto los agarró también, o sea, esta ola de migrantes también, que se podrá especular que si George Soros paga o no, lo que sea, porque digo, hay muchos rumores y los conocemos, pero en un momento dado, obviamente, ahí es donde pues no puedes quedar, o sea, López Obrador tiene que ser congruente con lo que, y trata de serlo, con lo que prometió, pero también tiene la bota de Donald Trump, tenemos la bota de Donald Trump amenazándonos, ¿no? Entonces esa es la postura más difícil. Yo no trato de excusar a López Obrador en ese sentido, pero sí pregúntome, con la misma formación que tiene la Guardia Nacional y con las mismas que lo vimos, ¿no? Que los migrantes se lanzaron piedras, etcétera, etcétera, etcétera. Híjole, ¿qué haría esta gente de la Guardia Nacional y cuál es el papel de migración para precisamente poder regular y que todos los migrantes tengan los papeles que tienen que tener para estar legales en este país y para poder pasar a Estados Unidos? Es muy complejo, pues, ¿no? Es muy complejo, o sea, no es nada más una cuestión de decir, yo creo, ¿no? Y en ese sentido sí, decir, no somos iguales, o sea, no podemos darle gusto a la derecha, pero es que no es eso tampoco, es una cuestión mucho más compleja, y es una espiral en la que estamos girando gracias a una persona que gobierna Estados Unidos que finalmente pues puso los puntos sobre las islas a su manera, y nosotros tenemos que acoplarnos a eso, porque si no también, si no lo hubiera hecho, entonces, ahora, ¿qué haríamos con un 5% de aranceles, ¿no? O sea, ¿cómo hubiera estado la economía? ¿Cómo hubiera subido el dólar? ¿Lo hubiéramos echado ¿de cómo le echamos la culpa? Son políticos, tienen que negociar. Para eso los ponemos ahí, para que negocien. Y las negociaciones nunca tienen que ser cómodas. Claro, Sí, claro. Es una y negociación. en todas las negociaciones hay quien pierde y quien gana, y se pierde y se gana, de hecho. Ambas partes. Exactamente. Aprovechando que estás en el tema, mi querida Claudia. No, pero ¿es correcto que la Guardia Nacional tenga ese papel? ¿Qué tendría que hacerse desde tu mirada? Correcto, porque decir que es correcto, que está bien o que está mal, es lo que es, porque tiene que suceder. Y a ver, primero que nada, y a mí hay algo que disfruto, pero también me da mucha paz, porque si no, no se podría vivir con paz en este mundo. Me gusta estudiar la historia. Migrantes ha habido siempre. ¿Cuántos de nosotros somos hijos de migrantes? La migración es un tema recurrente, y con los cambios geográficos que se vienen, por los cambios de clima, y le quieras llamar como le quieras llamar, viene un momentum para los próximos 30 años de migración que no estamos alcanzando ni a visualizar, y tenemos que ser maduros, suficientemente inteligentes, maduros ya, por Dios, siempre lo digo, somos tan infantiles, y ves a los políticos en un lugar tan infantil, peleándose como niños chiquitos. Ves al presidente de Estados Unidos como si tuviera, 7 años. Entonces creo que primero hay que parar y entender qué es la migración, que siempre ha sido, para entonces poder emprender soluciones más congruentes, reales,
y tomar, sí, el humanismo que se tiene, que nuestro presidente tiene. Tenemos un gran presidente humano, con un montón de errores, pero tenemos uno de los mejores presidentes del mundo. Y tendríamos que tener un poco más de madurez para apoyarlo, señalar lo que es incorrecto, y las equivocaciones, y los absurdos, eso y los sería- aviones, eso y sería las incorrecto. rifas. Pero yo creo que primero, para nada más contestar, yo no sé si es correcto o incorrecto el tema de la Guardia Nacional. Sé que lo que tienen que hacer, lo tienen que hacer. Y se tiene que mediar el río de gente que viene, porque viene un río de gente. ¿O qué haces? ¿Te quitas? Tienes que decir, a ver, espérenme por acá, ven las piedras, me tapo. Y se ve todo un embrollo, pero como en la casa cuando se pelean los papás, vuelan platos. Claro. Pero cuando se te mete un bicho a tu cuerpo, ¿qué hace? Te da un calenturón, o sea, si la batalla empieza en nosotros, o sea, esto es lo que es adentro es afuera. Entonces, seamos un poco más maduros, creo yo, para ver las cosas. Dejemos de señalar, es que las piedras, es que los escudos, a ver, eso es una estupidez. La migración siempre ha sido. ¿Cuáles son las soluciones reales que podemos meter? Yo confío mucho en Marcelo Ebrard. Creo que puede tomar decisiones muy inteligentes, donde va a haber pérdidas y ganancias. Me gusta el gobierno que elegimos, la riegan en muchas cosas, aciertan en muchas cosas. Siento que vamos a salir ganando en muchos lugares que teníamos que ya empezar a ganar los mexicanos, e internacionalmente vamos a ser también un parteaguas en cosas que tenían que cambiar y se tenían que transformar. Y cuando tú empiezas a limpiar la casa, ¿qué salen? Arañas, ratas, mierda, perdón. O sea, y eso es lo que está pasando. Y es cuando vemos al presidente diciendo, es que esto es el gobierno y choca, sí choca, pero es la verdad. A nosotros nos salen dolores de relaciones anteriores en las actuales, ¿no? Es que, o sea, en lo micro, en lo macro, como que Y te en siento... las actuales. Ay, muchacho, ni digamos. Entonces, ay, Damián, Estése quieto. lo amo. Me cuidan mis amigos. Entonces eso, creo que hay que ver de dónde viene la migración, que siempre va a existir, que no va a cambiar, que viene peor o más tremenda o más abundante para los próximos años, y qué vamos a hacer, cómo se va a operar. Gracias, Claudia. Damián Alcázar, ¿ese es el papel de la Guardia Nacional? ¿Ese es el papel del gobierno mexicano frente a migrantes? ¿Cómo lo medias? Sí. Te voy a decir mi opinión. O sea, ningún país te permite entrar sin papeles. Ningún país en el mundo, a ti. Imagínate a miles de personas. ¿A quién se le ocurre que alguien pueda decir sí? Pásenle. Independientemente de lo que vaya a decir Estados Unidos, que además allá ponen una barrera enorme que el señor Trump quiere poner un muro toda la frontera. Que ya sabemos que no va a pasar. Y todos los que van llegando, ¿quién se los banca? Como dicen, ¿quién los va a aguantar? O sea, sin trabajo, con hambre, en un país que está intentando salir adelante. Pero ¿cómo vamos a admitir que estén ahí? Por supuesto que la pobreza y el hambre genera violencia y entonces se vuelve un paquete enorme que nadie en su sana cabeza puede pensar que se puede, que pasen. Tienen que pararlos forzosamente. Y lo que está haciendo está muy bien porque quieres pasar, quién eres, tus papeles, como en todos los países, uno por uno. Y aquí están aceptando que vengan cantidades grandes, pero que muestren quiénes son para saber quién entra a tu casa. ¿Cómo vas a dejar que entre a tu casa uno? Imagínate que entren a tu casa 20. O sea, perdón, así de simple. Sí. Lo tienen que solucionar. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué vienen tantos? Nos remontamos antes. Antes no se hacía así. ¿Qué está pasando? Es un movimiento, quieren reelegir al señor presidente de los Estados Unidos y hacen este rollo para que él, como héroe, no los deje entrar y ponga los lineamientos del escobro y los pongo a prueba para que detengan a la barbarie. ¿Quién está organizando todo eso? No se juntan 3,000 personas y dicen, ¿vamos? Vamos. ¿Quién quiere ir? operado. No, hay alguien que opera, que organiza, al cual para él es un negocio, ni modo de que no, le pagan. O sea, si todo eso no lo vemos, como no lo quiere ver mucha gente, Es un negociazo. Bravo, pues Damián, entonces total. estamos cerrando los ojos ante una evidencia. Hay, por ejemplo, Damián, Horacio, Claudia, están también la guerra mediática, ¿no? Pues tienes supuesto. La los foto. medios de ultraderecha Sí. diciendo represor, ya ves, no, Sí, que sí, no, sí, sí, etcétera. Y tienes los que se mueven, que defienden a Andrés Manuel López Obrador. No, pues es que
Así no tiene tiene que de ser. otra, Ujú. es lo correcto. Veía ahí alguien estaban retuiteando un tuit creo que era de De él Atolini, antes. no, de Atolini, de este chavo, De Antonio, que, sí. que decía, el Antonio. chavo, no, dice, pues yo no veo represión en el video, ¿no? Dices, bueno, tampoco digas eso, ¿no? Pues si está viendo ahí, ¿no? Sí, confrontación sí hubo. Entonces, el punto aquí es, si tienes un gobierno, ¿no? Que dices, bueno, estoy en un escenario bastante complejo, ni es lo de acá, ni es lo de acá. Y lo grave es que hay una estigmatización durísima otra vez contra migrantes. Y ese ¿no? es el gran problema, ese es el gran O sea, riesgo. es otra Uno vez de los así grandes problemas. Sí, Pero finalmente el que mueve más al pueblo mexicano como colectividad, creo que es ese, la xenofobia, el rechazo a las razones que Al pueden diferente. ser, ¿no? Pero también, por otra parte, la desconfianza. Como bien dijo Damián, ¿quién mueve todo esto? ¿Quién mueve todo esto y con qué fin, no? También. Es un tema muy, muy, muy somos complejo. desconfiados por naturaleza ya, porque nos enseñaron a ser desconfiados de todo, pero... Horacio, yo tomaría lo que dice Damián. ¿Dónde están tus papeles? Y uno por uno, Claro, fórmate. claro. ¿Quién opera esa foto? Porque aquí lo que se está buscando es lo que dijo Damián. Yo quisiera ponerle marcador a eso. La foto es tremenda. La oleada de gente que se te deja venir y cómo se mueve la sociedad de Estados Unidos, porque así los han educado a ellos, a nosotros no tanto. Somos vecinos, pero allá se mueve algo, se mueve la sociedad a través de algo que está completamente estudiado, analizado. Por favor, no me crean, estudienlo. Se llama el fear factor. El factor miedo es el que opera en Estados Unidos. Entonces todo te lo meten a través del miedo y tú tomas decisiones a raíz del miedo, siempre. Eso es como opera su sociedad. La nuestra, y somos vecinos, pero no somos tan en ese rollo, pero allá sí. Oye, pero vete a cualquier consulado de Estados Unidos aquí a Ahí sacar es una miedo. visa y es el fear factor. De Es el veras, fear factor. O sea, es de Pero en todo. verdad. Eso a Pero ¿por qué no propósito hay de un la papel en la calle xenofobia. cruzando la frontera? Por el fear factor, pero ¿por qué no se pasa? Bueno, nada más quería decir esto. La foto, lo que dijo Damián, la foto ya la tienen. Y allá es, ay, nuestro presidente nos está defendiendo de la oleada de diferentes. La oleada de diferentes. Porque ¿qué son? Distintos a ti. Ahora, obvio, no voy a decir, ay, soy la buenita, que pásale pues. Se les digo, no sean el buenito, pásale pues, porque no salen bien las cosas. No salen bien las cosas. Entonces, nada más orden. ¿Cómo pones orden? Pues es muy complejo, porque entonces se vienen y me aventan piedras porque está gestionado para que así se haga. Entonces se ve a la Guardia defendiéndose, pero entonces tú ves a un cuate de la Guardia Nacional en el video grabando, porque también ellos están diciendo, estamos haciendo lo mejor que podemos, como tú, como yo, como cualquiera. Claro. Que antes, evidentemente antes sí había represión. Sí había represión y muertos y violadas y violados y robados y robadas. Había. Entonces, la Guardia Nacional no la vemos disparando, no la vemos golpeteando, que a lo mejor hubo algunos. Es que la gente, somos seres humanos, en la confrontación, aunque sea la Guardia Nacional y tenga un casco, le dan unos pedradones y ni modo de que aguante. Sí, sí. Pues sí. Y la xenofobia la tenemos en el mundo. Sí. Nada de que, ay, qué abiertos somos, aceptamos a todos, todo el mundo está, eso es otro tema, pero de verdad no aceptamos más que mi casa, mi coche, mi espacio. Cuidado, y hay de aquel que se meta con... Aquí se ponchan llantas. Pero es que además... Aquí se ponchan llantas, qué horror. El rechazo al migrante en cualquier país del mundo no es tanto el migrante, es al pobre. Claro. Porque el migrante que tiene paga... El no es migrante rechazado. rico es bienvenido. Ah, no, Claro, pues claro, ¿no? pues sí. Bueno, Bueno, gracias. es que no hay migrante rico, así nada más migrante. Se no? le llama distinto, se le llama expatriado, se le llama otra cosa, incluso. No, el que quiere ir a poner negocios a otro lado. Claro. Venga, señor. Pero si está hasta bienvenido. ¿sabes cuánto cuesta la visa del migrante que llega a poner negocio en Estados Unidos? No, digo, yo acabo de sacar una visa para ir a trabajar en Estados Unidos, es carísimo. Después son procesos que tienen que llenar los mismos, las mismas compañías o en mi caso una orquesta que me contrata, son procesos larguísimos y muy duros para ellos también, ¿no? Porque sí cada vez está peor. Digo, ahorita, por ejemplo, el mercado de bienes raíces en Nueva York, tengo unos amigos que venden bienes raíces allá, ¿no? En Nueva York,
y está hundido por precisamente los chinos que antes compraban mucho de las propiedades millonarias, porque tienen mucho dinero los chinos para comprarlas, ya no les están dando visas, ya no les están otorgando las facilidades por el mismo gobierno de Trump para que lleguen y puedan comprar eso. O sea, sí está cada vez más limitado y más difícil, aún para la migración de élite, dijéramos. ¿Qué podríamos hacer aquí con esto de las construcciones de edificios y departamentos? Porque el mío se está hundiendo cada vez más y hay una gran construcción con un hoyo enorme y van a hacer otro acá y nadie para aquí eso. Y cuando lo paran, inmediatamente le empiezan a pelear la construcción, la industria. Ser que lo paren? Sí. Que al mismo tiempo en su momento como delegada no paró en la escuela y Repsamen. Es que es bien complejo gobernar. Es bien complejo gobernar porque siempre te vas a equivocar. Porque eres un ser humano aprendiendo. ¿Y cómo aprendes? A partir de tus errores. Entonces, es lo que yo siempre levanto esta banderita, maduremos y veamos las cosas con mucha más madurez emocional, intelectual, porque entonces vamos a poder juzgar mejor. Pero yo creo que es resolviendo lo elemental. Para y empezar. Aquí yo quisiera cerrar con esto de la migración. Sí, lo elemental. Tienen que decir quiénes son y mostrar quiénes son para que puedan pasar a tu casa, de acuerdo, a tu país. Claro. Así y es. ya ellos harán todo lo posible por seguir hacia adelante o se queden aquí. Lo que han hecho el gobierno mexicano, que jamás se le había ocurrido a nadie, es incluso abrir espacios de trabajo no solo en nuestro país, sino en Guatemala, en El Salvador. Así o sea, es. ha propuesto cosas muy interesantes. Sí, bueno, y este es otro tema. Pucha. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema y en este caso es el queridísimo avión presidencial. Queridísimo, ¿por quién? Por los que lo usaron. Por los memes. Yo quiero comprar varios boletos. Compramos boletos. Bueno, Andrés Manuel, este tema dio para mucho, 1000 memes, muchos muy decían que divertidos. cortina de humo, porque entonces pues, tenemos es político, aquí, nuestro presidente es un gran político. tenemos la intervención de Sin Andrés duda. Manuel López Obrador hablando del tema, divirtiéndose también con el tema. Pues claro. E inmediatamente después tenemos un videíto muy simpático de la diputada Nay Salvatori, que lo vamos a ver también despuesito del video, por favor, Santi. Sobre el avión, a ver, sí, porque, mire, vamos a seguir aclarando, vamos a repasar, porque los conservadores están molestísimos, inquietos. Imagínense un avión de 25 metros de ancho por 70 de largo para 280 pasajeros, que se arregló para 80 pasajeros, salas de junta, restaurante, recámara con baño, regadera, gran lujo. La operación significa el estacionamiento del avión, que ahora voy a ir a lo del estacionamiento, porque en los memes cajas geniales, o sea, buenísimos, pero Yo se los juro que si algo le aprecio y le admiro a Andrés Manuel López Obrador, además de bastantes cosas, es que con todo y todo, o sea, imagínese usted en esa situación, todos los días de su vida estaría amargadote. Vea la sonrisa de este señor, es que es admirable que después escriba un libro de autoayuda, porque francamente, ser tan feliz en esos puestos es de admirarse. No, yo creo que sabes por qué lo conserva y por qué Y lo bueno, tiene. Nay también que es simpática. Porque la liberación de todas las cosas que dice en la mañanera, ¿no? Esa liberación que tantos presidentes anteriores se quedaron callados
y se quedaron obcecados sobre todo el último que tuvimos, en ese hermetismo de no decir nada, de no dejar no pasar tener nada que nada, decir. bueno, aparte que no tenía nada que decir, no decía nada. Y el gabinete no decía nada tampoco, ¿no? Y en ese sentido era todo pusilánime. Hoy es generoso en ese sentido todo el gabinete, todas las mañaneras. Eso. Es que históricamente hablando, en verdad no hay presidente, no hay país que haya hecho esto, ¿no? Esto es abrir el gobierno como una ventana pública de información y de ventilación de las cosas. A mí me parece verdaderamente muy loable. Y por eso yo creo que Andrés Manuel no se ha amargado en ese sentido y sigue Lo conservando ese máximo. sentido del humor. Y claro, el avión presidencial en ese sentido, pues es una cosa obviamente. Es una muestra de sabiduría, Pero claro, pero es que reírte no te puedes sentar a llorar así. por eso, porque imagínate, sentarte a llorar y a lamer las heridas de una cosa que no sirvió más que para no sé cuántos viajes de los Peña Nieto y de todo su séquito faraónico, etcétera, etcétera. Dices, es que en verdad es que el que lo vea de otra manera es que no tiene idea. O sea, Mira. esta es una cosa terrible. Exacto, Horacio. El que lo Dice- vea de otra manera es que qué cosa. Dice Claudia que lo admira porque es un gran político. Yo lo admiro porque es un gran humanista. Además de que es un estadista, ¿no? Porque políticos hay un montón. Es un estadista, de verdad. O sea, con una seguridad, una certeza que le permite, por supuesto, el sentido del humor. Además, un sentido del humor que sale de la limpieza. No Sí, tiene Daniel. para nada, tiene nada oscuro ni Malicioso Maquiavélico. tampoco, ¿eh? Malicioso de ninguna Malicioso forma. nada. El que Nada. tenga dudas de cualquier tema, que se tome la molestia, que va a ser de verdad un disfrute, de escuchar las mañaneras, de verlo. Ahí está el internet, no se levanten temprano, véanlo. Como eran las campañas, ¿no? Amlopidol. Pero ¿Cuál es el AMLO? No, amlodipino. Amlodipino en la medicina esta, ¿no? La no medicina es, de la no es presión. el político engolado al que estábamos acostumbrados, Qué asco, sí. el que no puede, nunca habla con la gente, sino que recibe besos de señoras y luego va y se lava las manos. No, este es un señor que está ahí para todos nosotros. Entonces, el que no lo quiera ver, el que lo deteste por eso, bueno, pues está en su derecho, pero que sepa que es por eso. Pero lo detestan Bravo, por eso, porque Damián. precisamente no, la gente que lo deteste, la gente que, mucha de la clase media, mucha de la gente que en verdad lo odia, pero es que en verdad yo, Sí, en la porque de clase veras media, lo yo odian. conozco Sí, sí, mucha sí, gente sí. cercana a mí que de Se verdad les yo no voltea el puedo- estómago. O sea, no entienden este país. O sea, es el que no entiende Wow. que este hombre es un estadista, como dices, un humanista y una gente que sí quiere cambiar las cosas y no entiende que la clase privilegiada, incluyendo mucho de la clase media, Sí, sí, puede sí, sí. perder privilegios que no son en un momento dado eran privilegios muy exagerados de la clase política, sí, de la clase rica también, ¿no? Pero finalmente nosotros la clase media vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo lo que tengamos que hacer. O sea, todavía hay gente idiota, perdón que lo diga así, que dice que nos va a llevar a Venezuela. O sea, pero es que... Que todavía lo digan. ¿en El qué dólar, ¿de dónde momento? está? O sea, ¿De dónde ¿en qué está? momento? O sea, ¿qué no ven que hay un país con 50 y tantos millones de pobres? ¿Qué no les duele a la gente ver esos millones de pobres? Esa corrupción de verdad tan institucionalizada que era en el sector salud, en la educación, en todo lo que tú quieras y mandes. No, como que no se dan cuenta de eso y vivían en... Ah, no, pero eso sí, y no me acuerdo si lo dije aquí la vez pasada, pero mucha de la clase media dice, es que México es muy rico, podríamos ser como Dinamarca. Pues sí, señores, si quieren su Dinamarca o si quieren su Suecia, pues primero tenemos que lograr el equilibrio entre los Abajo. pobres, sí, que los pobres sean menos pobres y que el La salario base. mínimo. Ya lo están haciendo, la gente Lo no está lo haciendo. ve, No todo lo- lo que no están lo quiere haciendo. ver. Pero en- Horacio, ese 72% de aprobación con el que se entró este año no es gratis, No, viene claro de que ahí. no. De ahí viene, de gente que está empezando a verse en Claro. otro espacio, en otro lugar. Dice, Claro. ¿por qué 72%? Porque tú no estás queriendo voltear a ese otro gran por ciento de México que no habías visto nunca, Que no que lo para ves ti no jamás, ¿no? existía y que es Claro. el que está dando esa aprobación. Yo creo que va Ese- avanzando, Ajá. lenta, pero con una contundencia, va avanzando poco a poco Sí. y de verdad, Sí. si lo dejan, hasta ahorita no lo han dejado del todo, pero si sigue así, en 3 años vamos a ver un cambio absoluto en nuestro maravilloso país y en el pueblo. Si nos dejan- Para cerrar con el tema del avión, Sí, ¿les el parece tema, el avión. ¿les parece una buena decisión, una buena salida estas 4 opciones que manejó de cómo salir de este monumento a la corrupción que es ese avión presidencial? A ver tú. Yo había escuchado, antes había escuchado justamente en la mañanera a uno de los periodistas que le decía, ¿por qué no pide usted ayuda a los mexicanos y nosotros poniendo 10 pesos pagamos ese avión? Y él dijo que no, que a mí me parecía una opción. Él dijo que no,
no le parecía justo, ¿no? Yo creo nadie hubiera podido, de los anteriores, nadie hubiera dicho se los cambio por implementos para la salud Eso está que buenísimo. necesitan nuestros hospitales que han estado absolutamente abandonados, que hicieron la facha nada Pero más. cuánto fraude y con que los el hospitales, hospital ¿no? nunca ¿Cuánto existió. fraude? ¿Y cómo se Nunca. están quejando ahora de los cambios? Ya, que dices, hazme o favor. Ya sea, cambiar eso, Hazme favor. dices, wow, qué señor, qué barbaridad. Eso se me hizo una jugada maravillosa. Y una- si no una lo opción quieren ver, maravillosa. y es más importante La lotería. el chiste acerca de que lo va a poner como la Lotería Nacional, que realmente analizándolo es una propuesta No es mala extraordinaria. idea. A ver, chicos, hay chats, hay grupos de WhatsApp donde las personas que juegan golf, que hay muchos premios, que son que la pluma no sé cuál de qué marca, ellos rifan esos premios, ¿sí? Ponen el monto es este y se rifa. ¿Cómo qué premios de qué? ¿Cómo? No sé, los que, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, los que juegan golf se rifan los premios, porque no puedes tener los 40 portafolios que te ganaste en los no sé cuáles cantidad de torneos de golf, y ellos rifan, y entonces dices, pues yo le entro a la rifa de la pluma tal o del no sé cuál. Entonces está haciendo lo mismo a gran escala. Esas cosas pasan todo el tiempo en este país y en otros muchos países, porque pues sí es la rifa del tigre, porque luego ¿qué haces? ¿No? Pero pues... Pues miren, Yo precisamente... puse un tuit, ¿tú lo viste? Sí, lo vi. ¿Comprarían boleto? Y el 99% que me contestaron un montón dijeron que claro que comprarían boleto. ¿Tú comprarías Claro. boleto? Por supuesto. Yo también, y aparte, miren, lo comprarías boleto? yo Sí, también como yo compraría boleto, boleto. pero Sí. lo único que aquí saco como conclusión es que esto que dijo el observador, lo de la rifa, sirvió, o sea, lo más patético que me parece es que sirvió en redes sociales para poner en duda su integridad mental. Y esto sí me parece que somos un pueblo verdaderamente, a veces muy retrasado, muy retrasado intelectualmente, porque eso le sirvió a una serie de bots, no sé si sean bots o si sea gente, o lo que sea, ¿no? Para poner en duda su integridad mental, ¿no? Y No, que no, espérate. renuncie Y a luego AMLO. Es que Calderón ¿quién se quejándose del muera? tema cuando él lo compró para dejárselo Sí, al claro. otro por un pacto. Sí, sí. ¿No les da Qué descaro, pena? ¿no? Qué ¿No descaro. les da Sí. pena? Mejor cállense. Sí, miren, ya nada más para cerrar este tema, ya desde mi punto de vista a mí me parece que fue una jugada también magistral, porque, o sea, yo creo que se va a vender sin llegar a la rifa, pero si se llegara a la rifa, al sorteo, sería políticamente poderosísimo. Una Mira, gran O sea, tú jugada tienes, política. tienes, claro. tienes una red Claro. de paisas en Estados Unidos que ya dijeron, nosotros armamos una red aquí y aquí nos encargamos de vender los 6 millones de boletos. A mí cabrón. esa es la- Sí, Esa es la y que sí más me los gusta. venden, cabrón. De las opciones es la que más me gusta. ¿Por qué? Pero a la que le por la inteligencia con la que Sí. se puede transmitir. La del intercambio. La del Es la intercambio, mejor. a mí yo apuesto por esa. Va a haber alguien que diga Pues Estados Unidos responde Estados esta semana. Unidos o Yo China también, yo pienso que o es la mejor, Alemania. de todos Es modos. brutal. Sí. Es una sí, La es- más, sí. la más humanista. Y humanista. Finalmente. ¿Y a quién se le hubiera ocurrido de los anteriores? No, hombre, para nada. Te voy a decir que es brillante, y si me permiten concluir con eso, pensar fuera de la caja es brillante, porque ya a nadie le sirve, ya está claro pensar en la caja. Entonces en la caja es, pues se vende, pero no sé qué. Aquí lo que están haciendo es, a ver, fuera de la caja, pero la rifa, pero lo de la salud, pero tal. Y eso sí puede hacer una transformación, no solo en este país, en cualquier situación que estés viviendo tú en tu casa, en tu familia, en el país en el que vivas, pensar fuera de la caja. Es que eso no se podía, ¿por qué no? ¿Qué regla tengo que cambiar? ¿Cómo ves? Que ahora sí se puede. Y ahora, permítame cerrar a mí. ¿Quién no les da pena no haber dicho nada cuando se compró ese palacio? Y Y lo ha dicho ahora Andrés que lo Manuel. hacen así, ¡ah! Todo el mundo gritonea y dices, wow. Ahí Qué deben haber mentalidad. puesto también un amparo las asociaciones Las civiles, asociaciones digo, civiles. las de abogados. Ahí deben haber puesto un amparo o 147 Horacio. amparos para no comprar esa cosa, Sí, porque Horacio. finalmente no sirvió para nada. Pues hay que y hablarle es a una Claudio X vergüenza. González para que lo promueva. Bueno, con todo respeto. Con todo respeto. Bueno, Ay, gracias. tocallito. Vamos a pasar al siguiente tema, si les parece bien.